La transfiguración fue una muestra de la gloria y divinidad de Jesús que estaba oculta bajo su forma humana. Cambió su apariencia física, su rostro se volvió reluciente y sus vestiduras resplandecientes ante sus discípulos más cercanos, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Ocurrió en el Tabor, una graciosa montaña revestida de terebintos y lentiscos, verdinegras encinas, romero y mejorana, que perfuman y dan colorido a la más bienaventurada de las montañas de la tierra. Hechos y leyendas, historias amenas e interesantes que te sorprenderán. Una producción nacional independiente de Antonio Ramos Hernández, certificado número 5650. El Monte Tabor es una elevación ubicada en una zona que está a 575 metros sobre el nivel del mar, a 2 leguas de Nazaret. Aislada y solitaria, sobresale unos 400 metros de su entorno inmediato. No se sabe por dónde ni cómo recorrió nuestro Señor Jesucristo la distancia de 20 leguas en la región de la Alta Galilea, 6 días después del día en que reprendió a Pedro y dijo a los apóstoles aquellas impactantes sentencias acerca de que quien quisiera salvar su vida la perdería, quien perdiera su vida por él y el Evangelio la salvaría. Y había dejado claro que, aun siendo él el Mesías, tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho. Debe haberle parecido sorprendente a Pedro que el maestro dijera cosas tan inverosímiles. Sin embargo, Jesús les prohibió que dijesen que Él era el Cristo, ya que no estaba preparado el terreno para hacerlo público, dada la expectación que se había creado acerca de que Él sería un libertador político y religioso. Y eso habría suscitado entusiasmos que podían trastornar la predicación del Evangelio y sus planes. Sabiendo el Señor que era necesario reanimar a sus discípulos, al caer la tarde en la Baja Galilea, el maestro consideró buena esa montaña para su oración nocturna, y como lo había hecho otras veces, invitó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a que lo acompañaran, y subió con ellos a la cumbre. Y mientras Jesús oraba, se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se tornaron extraordinariamente blancos. Mientras la ropa de Cristo brillaba esplendorosamente como la nieve, aparecieron 2 varones, eran Moisés y Elías, quienes conversaban con Jesús. Hablaban de su misión y posterior salida de este mundo, lo que se habría de cumplir en Jerusalén. Los discípulos vieron cómo brillaba la majestad del Señor y a los 2 hombres que estaban con él. Extraordinaria y arrebatadora visión para cualquier ser humano. ¿Qué pensaría el apóstol Pedro en ese momento cuando frente a ellos, no en su figura ordinaria, sino transfigurado, lleno de gloria, de majestad, de poder y de bienaventuranza, su maestro trataba con aquellos santos emisarios acerca de lo mismo que a él le había escandalizado días antes? ¿Cómo le enseñaba el maestro? ¿Cómo le persuadía en torno al misterio de que en su persona se unían la majestad como Mesías y de Cristo, con la humillación de su muerte en la cruz y su posterior resurrección? ¿Quién supiera los detalles del sublime diálogo que sostuvieron el gran legislador y el noble profeta con Jesús, y los conceptos que, entre neblinas y esplendores, tendrían estos personajes que los discípulos trataban de escuchar y contemplaban? Al parecer, Pedro solo pensaba en la felicidad que le producía ese incomparable momento en el que, como diría posteriormente San Pablo, el apóstol gozaba ahí de lo que ni ojo vio ni entró jamás en algún corazón humano. Mas como todo pasa, los 2 visitantes daban muestra de despedirse y de apartarse de Jesús. Entonces, el siempre impulsivo Pedro dijo: Maestro, lo mejor sería quedarnos aquí. Si te parece, podemos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
No sabía Pedro lo que decía porque estaba desconcertado. ¿Qué necesidad tenían ellos de carpas? Hablaba aún Pedro cuando una nube los cubrió y de ella emergió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido enormemente. Escúchenle. Y mientras se oía la voz de Dios, quedó Jesús solo. Los discípulos cayeron postrados con sus rostros en tierra. Entonces Jesús se acercó y les dijo: Levántense, no teman. Alzaron la vista y solo vieron a su maestro. Todo había vuelto a la normalidad. Jesús esa noche dio a su cuerpo la libertad de mostrarse tal cual era. Ya amanecía y aquellos inusitados brillos habían desaparecido. Sin duda, nunca les debe haber parecido a los apóstoles tan insignificante la aurora como aquella mañana. Hechos y leyendas, historias amenas e interesantes que te sorprenderán. Libreto y dirección, Antonio Ramos Hernández. Edición y musicalización, José Soruco Herrera. Voz de Dios, Frank Maneiro. Voz de Jesús, Eric Boorques. Voz de Pedro, Antonio Ramos. Les narró Jaime de Abreu.